Señoras y señores, muy buenas noches para todos los padres que están en sintonía de A la Medida. Felicidades en este que es su día, que ya va terminando. Y aquí en el estudio completamente en vivo estamos ya listos. Sandy Monroy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Feliz Día del Padre. Gracias. Y para todos nuestros televidentes, por supuesto, a nuestro equipo de trabajo también, que tenemos algunos padres ahí que trabajan arduamente para poder llevar y dar lo mejor a su familia. Así que muchísimas felicidades. Hoy vamos a estar entonces con el análisis, situaciones que se dan seguimiento, como qué pasa con los veteranos de guerra, los veteranos militares. Se les va a pagar un bono, ¿no? Hay una propuesta, pero no todos están conformes. Y el hecho también, por ejemplo, de las mujeres asesinadas, pero por sus parejas, que es algo que cada vez es más dramático. Así es. Y el flujo migratorio de niños y adolescentes, que vaya, si no es preocupante. Totalmente preocupante, Julio. Esto es lo que estaremos presentando a nivel nacional, esas noticias que marcan y que merecen un análisis, pero en el ámbito internacional también hay mucha información y Andrés Estrada nos prepara el contenido. Vamos a ver el adelanto con él. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy y Julio. Bueno, mucha información internacional. En Estados Unidos, bueno, a veces la realidad política crea ciertas contradicciones. Por ejemplo, durante la semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha intentado hacer que los productores de petróleo perforen más petróleo para que los precios de la gasolina bajen. Pero hoy tuvieron una sesión virtual mundial sobre la crisis climática, donde se pidió dejar de usar combustibles fósiles, cosas que pasan en la política. Y hablaremos también sobre Colombia. Hay elecciones el domingo. ¿Qué pasará? ¿Un izquierdista, un millonario? Bueno, hablaremos un poco sobre eso. A continuación, los titulares. Bono para militares. Avanza en el Congreso de la República una iniciativa de ley a su favor, pero no con todos los beneficios que exigen. Niños y adolescentes migrantes. Organizaciones muestran su preocupación por el aumento en el flujo migratorio de menores de edad. Modifican plan de vacunación. Ministerio de Salud publicó la 8ª adenda que modifica el esquema de inmunización contra COVID-19. Amenaza a los suelos fértiles. Estudios sobre la crisis climática resaltan alarma por la desertificación y la sequía. Elecciones en Colombia. Este domingo los colombianos elegirán entre un izquierdista y un millonario. Nuevamente, veteranos del Ejército han solicitado que las comisiones de Finanzas, Derechos Humanos y Defensa avancen en dictaminar la iniciativa de ley que busca otorgar una compensación económica de 120,000 quetzales por la prestación de servicio militar durante el enfrentamiento armado. Que estamos acá y queremos que sean los señores diputados de las comisiones de Defensa, Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Finanzas, que sean ellos las que nos propongan cuánto es el monto que ellos nos quieran proporcionar. Nosotros no estamos anclados a los 120,000 quetzales. Queremos que ellos nos propongan, que nos digan, señores veteranos, se les va a dar tanto. Nosotros queremos que sea dictaminada nuestra iniciativa de ley 5664. Por eso es de que las Asociaciones Unidas le exigieron al Estado Mayor, al ministro de la Defensa, pidiéndole de favor que ese estado de fuerza llegara a las comisiones, y lo cual hasta el día de hoy, ese estado de fuerza ya está en el Congreso de la República, está en manos de la Comisión de Derechos Humanos. Según informaron los veteranos, el Ministerio de la Defensa ya realizó el traslado de los listados oficiales de soldados de tropa que permanecieron activos durante el conflicto armado interno. Un aproximado de 79,000 veteranos que están solo en nómina de las 16 asociaciones unidas. Nosotros somos 16 representantes. Cada uno tiene una asociación. Esta semana la Comisión de Defensa dictaminó favorable la iniciativa 6073, Ley Temporal de Desarrollo Integral, que busca otorgar 36,000 quetzales en total para cada veterano que forme parte del proyecto ambiental que se propone. El desembolso sería durante 3 años, recibiendo 1,000 quetzales mensuales. Sandy, televidentes, este es un tema que hemos tratado en varias ocasiones, ¿no? Y que pues se ha vuelto también un tema bastante conflictivo, pero hoy hay una propuesta, y es una propuesta que nace del Congreso a través de lo que es la Comisión de Defensa del mismo. El hecho de lo que escuchábamos casi de último en la nota,
pagar 36,000 a cada veterano militar, me refiero a quetzales, ¿verdad? 36,000 quetzales a cada veterano militar que esté en un listado, que tuvieron el tiempo para hacerlo, que fue suficiente, inscrito ya en el Ministerio de la Defensa, verificado, revisado y pues debidamente en orden. Lo único que están proponiendo es que el pago se va a hacer de manera mensual durante 3 años a razón de 1,000 quetzales. Para unos está bien y otros dicen, esto no es lo que queremos. Hay mucha diferencia entre 36,000 y 120,000 quetzales. Entonces, bueno, no sé. Sí, ellos han indicado que si bien el monto que ellos han solicitado tal vez no se puede, tampoco están dispuestos a recibir tampoco, ¿no? Al final, porque una brecha tan grande. Exactamente, hay una diferencia grande que indican que no está nada relacionado ni cerca con lo que ellos han estado solicitando, y creo que esto, Julio, se va a convertir en un verdadero conflicto. Sí, de hecho lo es, ¿no? Porque evidentemente cuando escuchamos las declaraciones de tantos encargados o representantes de las varias asociaciones de exveteranos militares de tropa que estuvieron durante el conflicto armado interno, vemos que parece ser la general que no existe ese consenso. Entonces aquí viene una disyuntiva muy importante, es decir, está entre esos 36,000 a razón de esa manera en que lo explicamos o por el momento entre nada, porque tampoco es que hay otra propuesta. Entonces, ¿qué será mejor? ¿Recibir ese dinero de esta manera o en todo caso seguir, llamémoslo de esta manera, con su lucha ahora, que es una batalla de cabildeo político, una batalla pues de cabildeo al más alto nivel, no sé si necesariamente una batalla legal o no, o de pronto correr el riesgo de que no se resuelva y quedarse sin nada? Sí, es que ese es el riesgo también que tienen, Julio, pero aparte de esto es, mira, la cantidad que se les da y aparte la forma en la que se les van a entregar, creo que ahí no también por ahí no hay conformidad con lo que se va a tener, pero todo puede cambiar incluso en el Pleno. O sea, en este momento ya tiene dictamen favorable de esa forma, pero recordemos, se pueden hacer enmiendas de curul para pues modificar y llegar a un acuerdo con los veteranos militares. El punto es, ¿será que existirán los acuerdos? ¿Será que existirá la voluntad política para poderles fortalecer a ellos y poder llegar por lo menos, tal vez no en el monto total, pero sí algo que pueda entonces acercarse a esas exigencias que realizan, ¿no? Sí, también yo creo que por ahí viene la clave de este conflicto, llamémoslo de esta manera, porque son ya varios años con lo mismo. Así es. Si bien es cierto, hay un avance, ¿no? Que también hay que reconocerlo de parte del Congreso de la República a través de su Comisión de Defensa Nacional. No es un avance que todavía sea del todo sustantivo ni que cree entonces pues esas condiciones para que el conflicto mengüe. Entonces quizá habría otras posibilidades de propuestas, no sé. No es lo mismo que te digan, te voy a dar 36,000 quetzales a razón de 1,000 quetzales al mes, que con 1,000 quetzales realmente no haces mucho, a que te digan, ¿sabe qué? Podemos darle los 36,000 quetzales de manera escalonada y por grupos de una sola vez, por ejemplo, a X cantidad de personas cada mes. Bueno, eso ya de pronto puede ser un poquito más atractivo. O mejor aún, tratar de, como tú decías, de subir esa cantidad buscando un justo medio, pero es que ese justo medio está todavía distante de una propuesta que es la de 36,000 quetzales a una petición y una solicitud que empezó con 85,000 y que ya va por 120,000 quetzales. Es decir, un justo medio tendría que ser 60,000 quetzales, que no sé ni estoy del todo seguro que exista la disponibilidad presupuestaria para soportar, al menos en este momento, ese gasto. No en 3 años, tendría que ser en mucho más tiempo. Y ese sería el punto, Julio, que yo de verdad no entiendo la forma en la que se realizó este dictamen, en la que se elaboró también y se hizo esta propuesta de que fueran 35,000 quetzales, porque sería oportuno que Finanzas estuviera presente, que los veteranos también estuvieran presentes, sus representantes, ¿no? Sí. Y por supuesto que ya el Congreso pueda escuchar a las partes que van a estar involucradas, porque sabemos algo, a veces en el Congreso se crean leyes, Julio, que no son funcionales. ¿Por qué? Porque no van a la realidad de la situación presupuestaria. Entonces, todo es dinero, todo se aprueba, pero ¿y cómo estamos presupuestariamente? ¿Se supone o se presume que, bueno, aprobemos y que Finanzas mire qué haga, ¿no? Realmente no es así. Hay que tener también un análisis presupuestario y financiero que pueda decir, bueno, esta ley sí tiene, sí puede funcionar, sí puede ser sustentable. se puede, exactamente, porque si no, imagínate, después, ¿qué va a pasar?
si Finanzas no tiene este dinero? ¿Va a incumplir? Y ahí es donde tengo el siguiente temor, ¿no? Que va completamente orientado a lo que estás diciendo, Sandy. Bueno, supongamos que se llega a otra cantidad. Solo voy a decir una cantidad por decir cualquier cosa. 50,000 quetzales. Y bueno, viene y se aprueba. Y si no existe de verdad la sustentación económica por parte del Estado de Guatemala para pagarlo en el tiempo que se pueda convenir, esto también se va a convertir en un conflicto. Esto, en lugar de una solución, va a ser algo peor. Entonces, yo creo que, no lo sé, todavía estamos, aunque hay un avance, todavía estamos distantes de encontrar precisamente la solución al problema. Particularmente lo que estoy percibiendo, ¿no?, que va a pasar es que las asociaciones de veteranos militares de tropa van a decir que no a la propuesta y vamos a estar otra vez en un punto muerto, casi como al inicio. Sin duda alguna. Julio, ¿qué te parece si vamos con unos datos también para ir apuntando ciertos detalles informativos sobre esta iniciativa y el panorama también que se tiene, ¿no? Muy bien, Sandy, claro que sí. El proyecto aprobado por la Comisión de Defensa del Congreso incluye un aporte total de 36,000 quetzales durante 3 años a efecto de 1,000 quetzales mensuales. El Ministerio de la Defensa deberá elaborar las listas de beneficiarios. El Ministerio de Desarrollo Social estará encargado de los pagos. Cada beneficiario, Sandy, deberá inscribirse a un programa que incluye proyectos ambientales y el Ministerio de Ambiente deberá trasladar informes sobre los trabajos que se realicen. Además, la Comisión de Defensa Nacional del Congreso debe recibir un informe semestral sobre los pagos y sobre los trabajos que se han realizado. Recordemos en otra información que los militares veteranos han organizado manifestaciones y bloqueos como medida de presión. Previamente los veteranos habían exigido una serie de beneficios que no están contemplados en la iniciativa de ley que se está trabajando en este momento. Habían solicitado, hay que decirlo una vez más para que usted lo tenga claro en casa, 120,000 quetzales, un terreno y casa para cada veterano del ejército, beneficiando aproximadamente a 1,700,000 veteranos. Bueno, aquí voy a la otra parte, o sea, no me aparto del derecho de petición del artículo 28 de la Constitución, pero es que también 120,000 quetzales, el terreno y la casa, parece algo absolutamente imposible para las condiciones del Estado de Guatemala. La verdad que sí, Julio, porque no sé si es sostenible y si realmente se puede ahí sí no creo que se pueda cumplir, ¿no? Entonces, ves, el terreno, la casa lo descartamos, los 120,000 quetzales también, porque ya no van a ser 120,000, sino que 35,000 quetzales, ¿no? Aquí estamos descartando dividido en, no va a ser un pago único que se va a estar dando, sino que se va a hacer a prorratear por exactamente, 1,000 quetzales mensuales serían los que se estarían distribuyendo. Entonces, esta sería la forma en la que se llevaría a cabo según la iniciativa como está ya en su dictamen favorable. Va avanzando también, porque era algo que ellos exigían, ¿no? El avance en este proyecto de ley. Ya se tiene el dictamen favorable, no es favorable para ellos, ¿cómo quedó? En cuanto al beneficio, no. No, y ahora empieza el cabildeo con las distintas bancadas para ver cuál de ellas también puede apoyarlos en buscar una modificación y lograr los consensos también necesarios para que se aumente ese monto, que ellos no están de acuerdo y no creo que lo acepten. Ahora, pregunto, ¿qué pasaría si se da la otra posibilidad? Bueno, viene el Congreso de la República, continúa obviamente con esta situación, se llega hasta el momento de la tercera lectura, se aprueba la ley así, ¿esto va a ser más solución o va a ser más problema? Yo creo que va a ser problema, Julio. Es que ya lo está haciendo desde antes y se está empezando a manifestar nuevamente ahora porque no hay una conformidad, hay que decirlo. O sea, aquí hay dos cosas. También creo que los veteranos militares, repito, no estoy diciendo que sus peticiones no deban de atenderse, pero es que las tres me parecen imposibles que el Estado de Guatemala las sustente. Entonces, tendríamos que llegar a una cuestión, o dinero o casa, o dinero o el terreno, o menos dinero y un terreno, no sé, algo que se pueda hacer. Porque también es que estamos hablando, Sandy, de, bueno, es que ahora suma más de 1 millón de veteranos militares. Eso es mucha gente, mucha plata, muchos terrenos, muchas casas, mucho de lo que sea que tengamos que pagar. Así es, totalmente. Así que, ¿qué es lo que se puede esperar en los próximos días? Recordemos que los militares retirados, los veteranos, han indicado que ellos tienen la capacidad de paralizar el país. Entonces, que eso tampoco está bien. No está bien, pero también por otras situaciones se ha evidenciado que con este tipo de medidas al final son escuchados, ¿no? Sí, eso sí. Y se establece alguna manera de poderlos ayudar. Entonces, qué mal que funcione así la manera de poder tratar un tema, y por qué no se hace previniendo también
estas situaciones, Julio. Ojalá que no se represente en un bloqueo a nivel nacional, porque sabemos que nosotros los guatemaltecos que no tenemos nada que ver con el tema, somos los afectados. Eso es verdad. Señoras y señores que ven allá en casa el programa La Medida, saben ustedes que este tema lo hemos venido dando a conocer y siguiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque es una situación que lleva ya años en esa discusión. La propuesta por el momento no parece ser bien recibida por estos veteranos militares. Habrá que ver si hay una forma de negociar también con la comisión respectiva, que es la Defensa Nacional del Congreso de la República, o simple y sencillamente seguimos sin ninguna resolución, sin ningún acuerdo, y el conflicto pues continúa. Vamos a continuar nosotros aquí en A la Medida, pero con más información. Contigo, Sandy. Así es, Julio, porque hoy el Ministerio de Salud publicó la 8ª adenda que modifica el esquema de vacunación contra el COVID-19. En el diario oficial se publicó la 8ª adenda en donde se modifica el esquema de vacunación. La cartera de salud explicó que entre las modificaciones se establece que a partir de la segunda dosis se puede aplicar una vacuna diferente a la recibida en un inicio. Esta modificación aplica a la población de 12 años en adelante. Francisco Coma amplió detalles al respecto. Básicamente lo que se hace es el Programa Nacional de Inmunizaciones, a través de sus representantes, presentan los requerimientos de actualización de los esquemas de vacunación, viendo lo que está haciéndose en otras partes del mundo y dándole seguimiento a los estudios y evaluaciones científicas. En ese sentido, pues lo que hicimos es una actualización de esta adenda. Aprovechamos este momento para invitar a la población para que se acerquen a vacunarse a los centros de vacunación. Hay más de 600 centros de vacunación abiertos en el país, y por otro lado, pues recordarle a la población, sobre todo personas que tienen enfermedades crónicas o que tienen factores de riesgo importantes, que se acerquen a colocarse la dosis, porque definitivamente sabemos que estamos en un momento de un repunte en el número de casos y lo ideal es evitar enfermar o simple y sencillamente a sabiendas de que quienes llegan a los hospitales son las personas que no han completado sus esquemas de vacunación. Pueden consultar en cada centro de vacunación cuál es el tipo de esquema que le corresponde a las personas. Hablar de esto es muy amplio porque pues está determinado en base a las vacunas que se aplicaron inicialmente, pero la visión es clara. En los centros de salud les pueden orientar para poder vacunarse. La coordinadora del Plan Nacional de Inmunizaciones detalló cómo funcionará la vacunación con la modificación aplicada. Básicamente pues es que las personas se acerquen a los centros de vacunación o centros de salud que están implementando la vacunación COVID o que ya está implementada la vacunación COVID, y es solicitar pues la segunda dosis, ¿verdad? Que en Guatemala únicamente ahorita tenemos Pfizer. A partir de los 12 años en adelante pueden colocarse o administrarse Pfizer a toda aquella persona que haya iniciado su vacuna, independientemente de qué plataforma haya iniciado, si inició con Moderna, si inició con Sputnik o si inició con AstraZeneca. A todas aquellas personas pues se les está haciendo el llamado para que se apersonen a los centros de vacunación y puedan solicitar la vacuna Pfizer, que es la única que está ahorita circulando en Guatemala. Para aplicarse la dosis correspondiente para completar el esquema de vacunación, se solicita el DPI para los mayores de 18 años y en el caso de menores se solicita el número de CUI e ir acompañados del padre de familia o tutor responsable. Darcy Daniela Rodríguez Ibáñez, de 24 años, una joven que vivía en el barrio El Venado, Poptún, Petén, fue golpeada, maltratada y asesinada. El cuerpo sin vida de Darcy Daniela fue localizado la noche del martes 14 de junio en Poptún, Petén, donde autoridades de INASIF determinaron que Rodríguez Ibáñez murió por asfixia. Se presume que el principal sospechoso es su esposo Freddy García Monterroso, quien es buscado por las autoridades. Por otro lado, Ana Yancy Rubí Palacios Herrera, de 25 años, murió en Huehuetenango, luego de estar hospitalizada desde marzo del año en curso debido a una golpiza por parte de su esposo Jonathan Cubur Gómez. Este caso ha causado indignación en Huehuetenango y en las redes sociales. Muchas personas mostraron su repudio por lo sucedido a Palacios, quien dejó 2 hijos menores en la orfandad.
Ambos casos ya se encuentran en investigación. Sin embargo, autoridades indicaron que Jonathan Kubur cuenta con una orden de captura por violencia contra la mujer. No solo se trata del hecho de asesinatos de mujeres, que ya esto es bastante dramático, dado que va subiendo esta incidencia criminal, sino que se trata de algo más grave, Sandy, porque fueron ambas asesinadas en lo que parece ser por sus propias parejas, es decir, por sus propios esposos, después de golpizas, después de años de maltrato, después de varias situaciones en las cuales brilló por su ausencia. En una de estos casos documentado, que es el del Petén, el hecho de que inclusive los familiares lo sabían, pero no se animaron, nadie hizo nada por poner la denuncia. Julio, la verdad es de que hay que analizar distintos factores, distintos elementos que se ven entonces involucrados en una situación de violencia intrafamiliar. Así es. En primer lugar, la familia se da cuenta tiempo después de que ya empezó esta violencia. Definitivamente, definitivamente. ¿Qué pasó en esta situación? Que a la mujer la tenían amenazada. Con que si decía algo, hacía algo, pues la familia lo iba a pagar. Cayó durante mucho tiempo para evitar entonces que le hiciera daño a la familia. Ella, en la situación que estaba, que obviamente inician trabajándola psicológicamente al punto que todos les creen, el hecho de que le diga voy a hacerle daño a tu familia, no te pones a pensar, ¿esta persona sería capaz o no? O sea, ni siquiera lo pones en duda porque tienes el miedo de que lo haga. Sí. Entonces, por ahí empieza también el trabajo psicológico que les hacen, la forma en la que las manipulan, las dominan, y eso en muchas ocasiones hace que ellas no digan nada, que no denuncien, ni siquiera que busquen, pues, auxilio de forma directa, aunque hay señales que sí nos pueden apuntar a nosotros que una persona quiere ser salvada, pero no puede hablar. Exactamente. Está muy bien el análisis, así fue como pasó. Ahora, veamos lo que no pasó. Por no haber hecho la denuncia, de todas maneras el desenlace fue fatal. Totalmente. Ya no con un miembro de la familia, como era la amenaza como tal, sino que en contra de ella misma. Porque aquí tenemos que recordar una cuestión que básicamente es muy difícil romper, por lo menos no así, sin ayuda. El círculo de la violencia, ¿no? Que es aquella fase en la cual se acumulan las tensiones en una relación de pareja, luego viene la explosión, que es la fase de la manifestación de cualquiera de las 5 formas o tipos de violencia, en este caso, pues obviamente violencia física que llegó a ser violencia femicida, y después la fase del arrepentimiento o el perdón, donde le dicen, mira, yo no soy así, esto ya no vuelve a pasar. La luna de miel, ¿no? Y la luna de miel, ¿no? Y vuelve a empezar otra vez esta situación. Si no se rompe definitivamente ese círculo de la violencia de dos maneras, o con la denuncia de una manera radical, interponiendo también las medidas, obviamente, de seguridad en las cuales se aleja al agresor durante 6 meses y se puede ampliar esto, o si no se rompe a través de la búsqueda en común de ayuda de orden psicológico o psiquiátrico, pues va a terminar en un desenlace fatal. Pero mira, Julio, o sea, yo estoy a favor de que se denuncie, que se pare la violencia, que desde el más mínimo incidente de verdad no se tolere, porque esta situación se va a ir agravando y va a llegar a una situación fatal, ¿no? La pérdida de la vida de la víctima, pero también voy por otra parte. Bueno, las personas que se animan a denunciar, es una decisión muy fuerte, es una decisión también muy valiente, Julio, pero cuando el sistema te falla, ¿cómo le puedes decir en este momento a una mujer que está viviendo de violencia intrafamiliar que denuncie cuando hay casos que al final las autoridades no logran resolver? Te cito el caso de Rubí, uno de los 2 casos que se registraron esta semana. Así es, Según los padres, porque dieron declaraciones, ya se había interpuesto una denuncia en contra del esposo de ella, luego que la agredió. Pasaron varios meses, las secuelas que quedaron de los golpes le quitaron la vida al final porque ya no se pudo recuperar y la persona todavía está libre. Entonces, ¿dónde está la justicia? Sí, a ver, ese es un punto muy bueno, ¿no? Porque es algo fáctico, es algo que sucedió en el plano de los hechos. Ahora,
Tenemos que partir de una base. Hay por lo menos 2 temas en los cuales, o 3, la justicia guatemalteca sí es bastante protectiva cuando se le busca, pero cuando se le busca a tiempo. En el tema de menores para la pensión de alimentos, en el tema de la mujer, para los temas de violencia contra la mujer. No estoy hablando en sí de cómo va a terminar el caso y si va a haber investigación o no, que debería de haberlo, por supuesto. Pero estoy hablando de las medidas inmediatas que se toman para el alejamiento del sujeto. O sea, aquí ni se piensa, es decir, una vez interpuesta la denuncia correspondiente, el juez, que es un juez de paz, inmediatamente otorga esas medidas de seguridad, que si son rotas, entonces está la autorización para que la mujer se comunique al teléfono que le dan y que la policía se lleve arrestado literalmente a este sujeto. Es allí donde por lo menos en ese tema preventivo de que no haya ese acercamiento, si se busca y se hace caso de la denuncia, hay por lo menos una posibilidad y una oportunidad de que pueda vivir, de que pueda alejarse, que pueda protegerse. Ahora, si no se hace, que también es muy justificable con lo que tú dices, al final de cuentas el desenlace también termina siendo fatal y muy injusto, porque tú lo dijiste muy bien, quizá no hubo una buena asesoría aquí, quizá no se pidieron las medidas o quizá hasta con las medidas hubo una especie también de perdón, de reconciliación, y ahí está el desenlace terrible. Sí, Julio, la verdad es de que sí es necesario denunciar esa situación. Así es, Sandy. Pararla, frenarla. Porque es correcto. La persona en el momento puede decir, no, ya no lo vuelvo a hacer, yo voy a cambiar, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Y vemos entonces ese círculo de violencia que tú ya nos has explicado muy bien. Pero aquí también va el papel de la familia, Julio. Ahí está. No es echarle la culpa a nadie, no es buscar culpable. Estamos viendo elementos que pueden también marcar, Julio, y evitar entonces que se frene esa situación. La familia y amigos aquí, pero la familia en primera instancia. Totalmente, porque conoces a la persona, porque estás más cercana en que puedes actuar, ¿no? Sí. Pero mira, lo que pasa también es que la situación de violencia en el país, Julio, se da, te diría, es una situación hasta cultural, lamentablemente. Sí, es una cultura de machismo, no lo podemos negar. Y no voy a mencionar a un estrato social, no lo voy a mencionar. ¿Sabes por qué? Mira el caso Ciecavisa. Porque se han dado casos de personas de verdad que han tenido estudios, que tienen un nivel socioeconómico alto. Y no importa esa situación. Y otros que son totalmente escenarios diferentes. Entonces, ¿y qué pasa? La familia sí se dio cuenta de ciertas situaciones que pasaban, pero dijeron, pensamos que en el hogar se tenían que arreglar. No. Y a veces son señales también. Yo creo, lo que voy a decir seguramente no le va a gustar a aquella gente que nosotros llamamos cuadrada en ciertas creencias. Por favor, con todo el respeto del caso para nuestros hermanos católicos, para los que somos evangélicos o profesamos cualquier otra religión o creencia, igual Dios es uno solo, pero muchas veces la familia influye en esa situación porque dice, bueno, te casaste y es para toda la vida, pero yo creo que para toda la vida puede convertirse en una corta vida cuando hay un desenlace fatal de estos. Es mejor, de verdad es mejor para ellos y hasta para los hijos. O sea, yo sé que esto parece increíble lo que estoy diciendo, pero es mejor no ver a sus padres pelear, es mejor no ver a sus padres estarse golpeando, estarse gritando, estar llevando a esos extremos de violencia, y es mejor definitivamente para los hijos, para la sociedad, no ver la muerte de una mujer a través de un divorcio, a través de una separación y de una denuncia a tiempo, que simple y sencillamente no hacer nada. Pero coincido contigo, la familia es factor fundamental. Así que es muy importante que nosotros podamos identificar esas señales. Si la persona ha cambiado, si la persona ha de alguna manera también mostrado ciertas situaciones. Sí, así es. Que ustedes pueden decir, algo está pasando. Sí, ese algo está pasando, no lo ignoremos, porque de esta forma le podemos salvar la vida a alguien. Así que familia, amigos también, es importante que nos fijemos, que le prestemos atención a quienes tenemos cerca y que podamos apoyar a estas mujeres, porque también es una situación muy difícil la que viven, y también el hecho de hablar es una situación aún más difícil, pero muy valiente también. Así que hoy el mensaje que le enviamos a todas las mujeres que están sufriendo de violencia, de cualquier tipo de violencia, no se queden calladas. Vamos con otras noticias. Sandy, y efectivamente es esto. Lo que voy a decir ahora en las noticias parece la antítesis, ¿no?, de todas las lluvias que hemos visto durante los últimos días. Pero por favor, preste mucha atención a este tema. Se conmemoró el día de hoy el Día Mundial de la Desertificación y de la Sequía.
¿Por qué? Porque en esta fecha se resalta el problema que podría tener toda la humanidad sin suelos fértiles. Y esto es una realidad tangible. Veamos la información. Estudios del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático detallan que Guatemala pierde anualmente, en promedio, más de 200 millones de toneladas de suelo fértil por procesos de erosión hídrica, provocando menor productividad y deterioro de la calidad de agua de los ríos. Digamos que a nivel de todo el año ya no llueva tanto, aunque sí se están esperando años más secos en general por el cambio climático. Pero el problema que tenemos es que nos llueve mucho en una temporada y después hay mucho tiempo sin lluvia. Tenemos cifras bastante alarmantes. Por ejemplo, en algunas zonas se pierden más de 200 toneladas por hectárea. O sea que digamos que más o menos en un campo de fútbol, y la pérdida de suelo es de más de 200 toneladas. Hay lugares en Guatemala que incluso se estima que hasta 700 toneladas por hectárea al año se están perdiendo. Y todos esos sedimentos van a parar a los cuerpos de agua. Entonces también nos ensucian más los ríos, por eso ve uno en la temporada lluviosa, los ríos parecen más chocolate, ¿verdad? O café con leche. El investigador detalla que es importante que el Congreso apruebe la Ley de Conservación de Suelos Agrícolas, la cual cuenta con dictamen favorable desde 2018. Los departamentos que registran un alto nivel de erosión son Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán, San Marcos, Jalapa, entre otros. Durante la presentación del informe regional sobre derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de movilidad humana en Guatemala, El Salvador, Honduras y México, se resaltó un incremento de la movilidad de menores de varias nacionalidades, lo que conlleva a fomentar mayores planes de atención y protección. En este momento de que nuestros países están con serias dificultades parecidas en todo sentido, pues es importante tener una visión regional, porque así fortalecemos el trabajo con la niñez, adolescencia y juventud en el área de Centroamérica y México. Sin embargo, hoy se hace necesario contar no solo con instrumentos binacionales, sino la propuesta de instrumentos subregionales México y Centroamérica para la atención y la protección de niñas, niños y adolescentes en condición de movilidad humana. ¿Qué decir del Foro Mundial de Migración recientemente celebrado y de la Cumbre de las Américas que acaba de concluir? Con más preguntas que respuestas. Mi opinión es que respeten a las niñas, niños y adolescentes, porque a veces sufren de violencia, hambre y sed. Pasan frío y a veces viajan solitos y no tienen papás. Asimismo, se resaltó que los impactos climáticos podrían elevar el flujo migratorio de menores. Habría que partir de una base que sería, bueno, lo deseable, Sandy. Es decir, que los niños no fuesen migrantes, que no tuvieran esa necesidad, que no fuesen forzados a hacerlo, con o sin su voluntad, porque al final de cuentas son niños y adolescentes. Eso sería lo ideal, lo deseable, que pasara en Honduras, en El Salvador, en Guatemala y en México. Sin embargo, la realidad nos dice que es muy diferente. Cada día más niños y adolescentes se encuentran en ese trayecto del flujo migratorio y obviamente cada día más hay más niños y adolescentes, Sandy, que están expuestos a los peligros de esa travesía, a los peligros de los abusos, del coyotaje, del crimen organizado, de las maras, de lo que es también el narcotráfico, de la trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestros países, bueno, bien, gracias, ¿no?, en ese tema. Si para un adulto es difícil y nos han relatado, Julio, la travesía tan complicada y peligrosa que tienen que vivir, imagínate tú para un niño, para un menor de edad, especialmente a los no acompañados, ¿no? Donde al final van a su suerte, porque los coyotes no es que véngase mijito por aquí, no, los dejan igual que los adultos, bueno, y los han abandonado. Aquí, exactamente, y todavía se da la situación en algunos casos donde hay adultos que están viajando, que pues tienden a cuidarlos y
y ayudarles, ¿no? A veces. Pero ¿dónde está el peligro también de las personas que tienen otros intereses por los menores de edad? Por supuesto. Y se vienen entonces también el tema de abuso, Julio. El tema de abuso sexual, el tema de ¿cómo se llama?, de las adopciones ilegales, el tema de los órganos, ¿no?, la venta de los mismos. Es que es tanto, o sea, no debería esto ni siquiera ser una realidad, pero es la realidad tangible que tenemos en nuestros países, derivado de la pobreza, derivado de las faltas de oportunidades que tenemos, derivado de que no hay acciones, programas, proyectos, políticas de Estado internas en nuestras naciones centroamericanas y en México que de verdad protejan primero los derechos humanos de todos y protejan por sobre todo los derechos humanos de los grupos más vulnerables. Y ahí sí que son la mujer, lo vimos en el tema anterior, las personas de la tercera edad olvidadas completamente y por supuesto la niñez y adolescencia. Y entonces tenemos lo que tenemos y lo que tenemos es una serie de abusos de todo nivel. Y luego queremos un mejor país, ¿no? Si estamos olvidando completamente al futuro de Guatemala. Exacto, Julio, la verdad que sí, es preocupante. Ahora analicemos. Hemos visto y analizado aquí, de hecho ayer tratamos el tema también de migrantes. ¿Por qué es que se da entonces un aumento del flujo migratorio en adultos? Ahora bien, mostrábamos la situación de la falta de oportunidades, la pobreza. Así es. Lo apuntábamos, ¿no? Pero ahora en el caso de los niños y adolescentes, ¿qué está haciendo que el flujo migratorio sea mayor? Hay cosas perversas, ¿no? La justificación bonita, la que entre comillas bonita, porque no es bonita, pero la que es más agradable al oído escuchar es la reunificación familiar. No niego que en algunos casos así sea, pero hombre, es que es una irresponsabilidad de verdad decir, bueno, que se venga mi hijo, mi hija, ¿cuánto tiene? 8 años, no hay problema, ahí me lo van a cuidar los coyotes y la gente. Mentira, si ese fuere el caso. Pero es que hay muchos otros casos donde también hay una situación muy perversa. Se están vendiendo en Guatemala, y esto es trata de personas, literalmente vendiendo, alquilando pues a los niños por parte de sus mismos padres, Sandy, para que vayan acompañando estas caravanas de migrantes y los están viendo entonces como una oportunidad de tener dinero y dinero poquito que se les va a acabar y no va a servir absolutamente de nada para ese núcleo familiar. Y como tienen, mientras más pobreza, más hijos, entonces los están viendo como una especie de mercadería. Así es, ese es el punto, porque también se da el caso entonces de los menores que los alquilan, ¿no? Es correcto. Para poder utilizarlos y aparentemente tener algún beneficio migratorio, cosa que sabemos que tampoco pasa. Falso, sí. No, que vas a lograr el asilo por razones humanitarias, falso. Propongo que en este punto, por el tema tan delicado, veamos unos datos. Por supuesto, adelante, Julio. Vamos a verlos entonces. Muchísimas gracias ahí a nuestra producción de A la Medida. Vamos entonces a comentarle lo siguiente. En Guatemala están persistiendo situaciones en las cuales la niñez y adolescencia es uno de los grupos más vulnerables afectados por la violencia. Ellos van a seguir migrando. La desintegración familiar, la violencia contra la niñez y adolescencia y todo tipo de abusos, Sandy, en el seno del hogar, también son elementos que fomentan este problema. Asimismo, el anhelo de reunificar, en el mejor de los casos, a las familias desintegradas puede ser, en también algunos casos, un factor que influya. La pobreza tan extrema, ese sí es factor, en nuestro país, hace que muchas familias en esa situación literalmente alquilan o terminen vendiendo a sus propios hijos, a otros adultos, para hacer esta travesía. Perverso, pero cierto. Durante el 2021, y esto ya es en otra información, fueron retornados, imagínate, Sandy, desde Estados Unidos, 3.697 menores acompañados y 96 menores que no iban acompañados. Desde México, en todas sus vías, fueron retornados 2.037 menores acompañados y 7.456 no acompañados. En total, durante el año pasado, retornaron a Guatemala 13.286 niños y adolescentes. Señoras y señores, esto ya no es una alerta temprana, es una alerta roja de una realidad en la cual el país, nuestro país, no va a mejorar si no le ponemos atención definitivamente a proteger la niñez desde el momento mismo de su concepción. Y en Guatemala, en El Salvador, Honduras y México, pero nos interesa Guatemala, no se está haciendo. No, y el peligro también se mantiene, Julio, para los menores de edad. Hemos hablado del caso de migrantes guatemaltecos y centroamericanos que no aparecen, que se reportan entonces como desaparecidos y que se está realizando, de hecho en México también, una búsqueda, ¿no? Correcto. Y se está tratando el tema. Lo que sí yo no he escuchado es si hay menores de edad que también han corrido con esta suerte. Seguro que sí.
Porque Seguro no que se sí. habla del tema. Es que también aquí recordemos una cosa, qué bueno que tocaste ese tema, fíjate Sandy, porque una cosa es la cifra oficial, y la cifra oficial siempre va a ser pequeña, hasta en la estadística de cualquier otro fenómeno social o criminal que esté pasando. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay muchos casos que no se conocen, muchos casos que no se reportan, muchos casos que no se denuncian, muchos casos que han quedado olvidados, que han quedado minimizados y que nunca se va a hacer justicia y mucho menos saber la verdad. Esa es la cruda realidad. Triste, la verdad, Julio, Triste. porque también menores de edad, entonces, que pierden la vida en este recorrido, que son ultrajados. El punto es, ¿qué seguimiento se les da? ¿Qué apoyo se les da también? Desde el tema psicológico, desde la búsqueda de una justicia también. Sí. O simplemente es como, bueno, como migró ilegal, estas son las consecuencias. De verdad, es que Pero ese estudio y eso ya lo tenemos, ya lo sabemos. Entonces, aquí con lo que estás diciendo, y perdón la interrupción, ya no nos preocupemos, porque si es motivo de preocupación, hagamos algo. Es decir, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. ¿Y por qué no trabajamos en conjunto para evitar esto, para prevenir esto, para sancionar a quienes sean encontrados literalmente así, migrando con menores, acompañados o no acompañados? Porque los estamos poniendo en riesgo. Pero el decir que preocupa, pues a nosotros nos preocupa también hasta la guerra en Irak, pero aquí no estamos, en Irak digo, perdón, la guerra también Ucrania, en su momento, perdón, entre Rusia y Ucrania. Pero no estamos haciendo, digamos, nosotros como ciudadanos guatemaltecos mayor cosa, no podemos hacerlo. Entonces, los gobiernos de estos nuestros países sí pueden hacer algo tangible para que deje de ser una preocupación y pase a ser una acción. Totalmente, porque mientras tanto los niños son utilizados como mercancías, Julio, Así es. para distintos fines, y sobre todo también los coyotes que ni siquiera por ser menores de edad van a tener algún tipo de Pues son sentimiento de delincuentes. decir, no, es que a ellos sí los voy a tratar bien, voy a estar pendientes hasta que lleguen. No, también los abandonan en el desierto Así y es. donde sea. Así es. Y aparte de ello hay que mencionar algo, cuando los niños viajan no acompañados, el costo por trasladarlos es mayor. Porque se supone, Que los van o a esa cuidar. es la idea que les venden a los padres, que los van a proteger porque son unos niños, ¿no? Pero mira que la desgracia de esta historia inicia realmente en nuestros países. Lo hemos dicho una y muchas veces aquí en La Medida. No es problema de otra nación, es problema de que nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para crear las condiciones, para que esa niñez, para que esa juventud, cuando nazca, tenga todo lo que necesita: educación, salud, seguridad en todos los ámbitos. No lo estamos haciendo. triste el panorama, la verdad. Aumenta el flujo migratorio de menores de edad. ¿Y qué se va a hacer? ¿Cuándo se va a cambiar esta realidad? No lo sabemos. Bueno. Y parece que tampoco está cercana a la solución. Cerramos el análisis de esta noche, bien, Julio, sí. y vamos a regresar con noticias internacionales. Así es, pero usted por favor quédese ahí donde está, regresamos en instantes y no cambie jamás, porque a esta hora aquí en TN23 nosotros somos A la Medida. Momento de las noticias internacionales. Acá en A la Medida vamos a Europa, donde el gobierno británico autorizó la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, en una batalla legal que ha durado bastante décadas. Un paso importante, pero no definitivo para el desenlace de esta batalla legal. Es la extradición de Julian Assange a Estados Unidos sería para enfrentar cargos de espionaje. Wikileaks dijo que apelará la decisión y tiene un plazo de 14 días para presentar esa apelación. La ministra de Gobernación del Reino Unido firmó la orden de extradición de Assange a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por la publicación en Wikileaks de una gran cantidad de documentos clasificados hace más de una década. La decisión llegó a manos del gobierno británico luego que una corte determinó en abril que Assange podría ser enviado a Estados Unidos para que pueda ser juzgado en 17 acusaciones, 17 cargos de espionaje y uno de uso indebido de computadoras. La Fiscalía estadounidense sostiene que Assange ayudó ilegalmente a Chelsea Manning, una analista de inteligencia del ejército estadounidense, a robar cables diplomáticos, documentos, archivos militares clasificados que fueron publicados después por Wikileaks y, según el gobierno estadounidense, pusieron muchas vidas en peligro. Los seguidores y los abogados de Assange, de 50 años, sostienen que estaba actuando como un periodista que tiene derecho a las protecciones que concede la primera enmienda a la libertad de expresión por la publicación de documentos que expusieron las irregularidades militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Alegan que el caso tiene motivaciones políticas y que en el país, en Estados Unidos, no podría tener un juicio justo. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, fue quien lideró una cumbre virtual mundial sobre la crisis climática.
La realidad política hace que a veces existan contradicciones. Por ejemplo, en los últimos días el presidente estadounidense Biden se ha enfocado en buscar formas de impulsar la producción de petróleo para reducir el costo de la gasolina. Este viernes, sin embargo, su atención fue la crisis climática, liderando esta reunión virtual con algunas de las mayores economías del mundo. Entre los participantes, China, Alemania, Arabia Saudí, el Reino Unido y la Unión Europea. También estaba presente Egipto, que será el anfitrión de la próxima reunión de la ONU sobre el clima, y también estuvo presente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Biden reiteró su objetivo de reducir los precios de la gasolina y al mismo tiempo está buscando que su país se aleje de los combustibles fósiles para limitar la crisis climática y sus consecuencias. La conferencia es conocida como el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, y entre sus prioridades están reducir las emisiones de metano e impulsar el uso de vehículos eléctricos o aquellos vehículos de cero emisiones. Mientras tanto, acá en Latinoamérica, este domingo serán elecciones en Colombia, en las cuales los colombianos tendrán que decidir entre dos figuras: Gustavo Petro, el candidato izquierdista, y Rodolfo Hernández, el millonario colombiano. Luego de castigar con sus votos a la clase política tradicional, los colombianos volverán a las urnas en esta segunda vuelta. Dos candidatos, los dos con ideas populistas, pero con visiones distintas de Colombia. Una reñida campaña. Las últimas encuestas permitidas por la ley muestran un empate técnico, por lo que cobra relevancia el voto en blanco y los indecisos. En un país que sufre alta abstención, tanto Petro como Hernández proponen un cambio frente al actual gobierno del conservador Iván Duque, pero sus orígenes y trayectoria los hacen muy diferentes. Petro, por ejemplo, en su juventud, cuando era estudiante de economía, militó en la guerrilla M-19 nacionalista y antiimperialista, una guerrilla que desapareció en el 91. Petro ha sido alcalde de Bogotá, senador, 3 veces candidato presidencial, siempre desde la izquierda y el progresismo. Hernández estudió ingeniería civil, amasó una fortuna de 100 millones vendiendo y financiando miles de viviendas, sobre todo a familias vulnerables. Y bueno, veremos entonces qué pasa. Pero por ejemplo, Sandy y Julio, en temas de relaciones internacionales exteriores, ambos han pedido restablecer relaciones con Venezuela. Bueno, es evidente que Latinoamérica está cambiando y que lo que conocíamos como política tradicional realmente también está cambiando. Así es. Y nosotros nos vamos a despedir así. Gracias a usted por su sintonía. Feliz fin de semana. Chao.